Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amantes de la voz? En este mundo de la transmisión de emociones a través del instrumento más poderoso, la voz humana. Ahora vamos a hablar de cómo encontrar tu voz. ¿Qué es esto? ¿Cómo encontrar mi voz? Bueno, si mi voz la he tenido desde mi nacimiento. Sí, pero estamos hablando cómo encontrar tu voz comercial. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Y es que hoy quiero ayudarte a identificar cuál es tu voz distintiva. ¿Sí? Esa voz que marque huella en ti y también en tus potenciales clientes para lograr un espacio en el mercado de las voces. Si bien es cierto que vas iniciando en esta carrera, recibiendo nuestros cursos de locución o de doblaje, toma en cuenta que luego del proceso de educar tu voz y del manejo de técnicas de actuación para la voz, será necesario dar el siguiente paso, que es ir tras la búsqueda de tu esencia en el campo de la voz. Pero, ¿cómo lo puedes lograr? Bueno, quiero decirte que debemos establecer un punto de partida, y esto tiene que ver con conocer las características de tu voz. Que no las conozca yo, no, que las conozcas tú. Debes ser un verdadero crítico, ¿sí?, de tu voz y saber cuáles son sus rangos, cuáles son sus alcances en cuanto a fonación, en cuanto a articulación, etcétera. Todos los factores que tienen que ver con la emisión correcta de la voz. Conócete muy bien y ese será tu punto de partida. Es muy fácil. ¿Dónde te sientes más cómodo hablando? Exactamente. Ese es tu punto de partida. Para comenzar, puedes grabarte a ti mismo. Pero no solo grabarte por grabarte leyendo cualquier texto. Antes debes hacer un ejercicio, antes de grabarte. Debes de experimentar emociones. Esto es muy fácil. Piensa cuando estás enojado. Piensa en una situación que te haga sentir particularmente enojado. ¿Sí? Piensa en cómo te escuchas. Pon atención en el lenguaje que tienen tus ojos, tus manos, tus gestos en tu cara, ¿sí? O simplemente enójate, pero cuando estés enojado, piénsate en esa situación y obsérvate. Igualmente, es decir, de la misma forma, debes hacerlo cuando estés triste, cuando estés alegre, cuando estés enamorado. Y así vas a viajar por diferentes emociones, poniendo la atención en ti mismo. Y ahora sí, grabando textos que puedes encontrar. Hay textos genéricos, abundan en internet, donde puedes encontrar y bajarlos para poder interpretarlos de esta manera, pero no de una manera superficial. Esto es sintiendo primero la tristeza, poniéndote en esa situación, y una vez que obtengas esa emoción, lee el texto con ese sentimiento. Es la única forma que vas a poder acercarte, ¿sí?, y poder conocer dónde te sientes mejor, dónde te sientes más cómodo. Ese es el primer paso, muy importante. Luego que hayas hecho este primer paso, que es imprescindible, bueno, es el segundo paso, recordemos, el primero es establecer tu voz, conocer tu voz. El segundo es, ya una vez que conociste tu voz, entonces hacer el trabajo emocional, ¿sí?, que tiene que ver mucho con el trabajo actoral, el hecho de poder sentir emociones y luego, sintiéndolas, sacarlas en un texto. Bueno, luego es muy importante que le pidas a tus amigos o a tus compañeros, y si ellos tienen alguna experiencia o si no la tienen, mostrarles tus grabaciones sin decirles nada. Las escuchan y luego les preguntas: ¿qué te transmitió esto? Cuando digo esto, me refiero al segmento donde hiciste tu versión del texto enojado. Luego el mismo texto cuando te sentiste feliz. Y así sucesivamente, repítelo en el viaje de las emociones.
Cuando las opiniones, la mayoría de las opiniones, coincidan con lo que tú quisiste expresar, y cuando digo con lo que tú quisiste expresar no me refiero al texto, me refiero a la emoción, al sentimiento. Cuando coincidan, cuando la mayoría de opiniones coincidan, entonces pegaste en el clavo. Anota eso porque tienes potencial para esa emoción. ¿Quiere decir que solo puedo hacer esas emociones? No, esas son las que te salen mejor a ti, de manera natural. Pero por supuesto que puedes aprender actuación, que es la técnica precisamente para poder construir personajes y a partir de la construcción de personajes, adquirir emociones y poderlo transmitir. ¿Ves? Pero estamos estableciendo un punto de partida. Ahora bien, si has tenido la gran oportunidad de participar en un casting, esto quiere decir en un estudio de grabación, y ya sea en tu casa, pero con la presencia o no, a distancia o no, de un director y de un ingeniero de sonido, pierde el miedo y pregúntales qué les pareció tu casting. Esas son voces autorizadas que te van a servir para un diagnóstico objetivo, sin anestesia, y es lo mejor que te puede pasar. Anota sus críticas, anota también sus elogios, porque estás encontrando tus debilidades, pero también tus fortalezas. No le tengas miedo en ningún momento a la crítica. Con este diagnóstico, con este acopio de opiniones acerca de tu voz, entonces vas a ir haciendo un mapa maravilloso en el que vas a saber para qué sirve más tu voz. Para series, para documentales, para películas, para noticias, para comerciales y dentro de los comerciales, para qué tipo de comerciales, etc. El mundo de la voz es muy amplio y hay muchísimo mercado para muchísimos actores de la voz. Así que no te desanimes y sigue adelante. Después de encontrar tu voz característica, es un buen momento para crear un demo. En esta serie de videos encontrarás también muchos consejos muy buenos de cómo hacer un demo profesional. Y si este ejercicio no logró su objetivo, es decir, si aún no puedes armar tu demo, si solo hay muchas críticas, pues ponte a trabajar en esas críticas. Y si todavía es muy difícil, vuelve a comenzar. Cuando digo que vuelvas a comenzar es que volvamos al punto de partida y volver a hacer todos estos ejercicios para poder ir encontrando cuál es tu voz natural, cuál es el mercado que se presta para tu timbre y tesitura de voz. Nunca te desanimes, sigue adelante. Y si necesitas formarte con un método infalible y con una plataforma digital totalmente diseñada para poder navegar y poder compartir conocimientos en todo esto que tiene que ver con el mundo de la voz, pues te dejo acá la que para mí es la mejor opción. Nos vemos en la próxima.